Buenas tardes, doctora Diana Díaz, ¿cómo está? Bueno, ustedes van a tener los micrófonos silenciados. Le rogaría el favor de que por el chat me informe en qué momento ya están todos los servidores del ministerio que van a asistir. Claro que sí, quedo pendiente, su merced me escriba ahí en el chat de que ya están todos e iniciamos, no hay ningún problema.
Doc, en la lista de asistentes está Edgar Lozano, Diana Díaz, María Constanza Rivera, Héctor Piso, Juan C., Johan Zapata. Listo, sí, señora. Listo, doctores, muy buenas tardes. Ya son las 3:10. Doctora Diana, le ruego el favor, me confirme por el chat si puede ver mi presentación. Listo, entonces demos inicio. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Estefanía Arévalo. Me disculpo con ustedes, estoy en la oficina y en este computador no tengo cámara y no pude conseguir una para el día de hoy. Pero bueno, algunos de ustedes ya me conocen. Entonces, pues simplemente contarles que yo soy asesora de la Dirección de Asesoría Legal de la agencia. Trabajo hace más o menos 3 años y medio con la agencia y pues mi experiencia siempre ha sido en litigio y en derecho administrativo. Y pues desde que entré a trabajar con la agencia he tenido que manejar el tema de la acción de repetición.
Estuve coordinando precisamente el grupo de recuperación de recursos y acción de repetición, hasta hace poco que pasé a la dirección de asesoría legal, pero estuvimos participando activamente en los temas de la reforma, pues no propiamente en el trámite que se realizó ante el Congreso, pero sí, digamos, en una etapa previa. Entonces, pues, conocemos bien la reforma que se realizó a la acción de repetición en el marco de la Ley 2195 de 2022. Entonces, dicho eso, pues tengo preparada una presentación que revisa el marco desde la Ley 678 de 2001 y desde luego, pues los puntos que fueron reformados con la Ley 2195. La idea es que les pueda hacer esta exposición, al final socialicemos algunas preguntas que ustedes consideren necesarias y pues con eso ya luego pues cerramos este espacio. Les agradezco mucho pues estar acá y pues siempre buscar a la agencia para esas dudas o necesidades que tengan de formación. Entonces, pues dicho esto, vamos a hablar de la acción de repetición, vamos a arrancar tratando el tema desde el artículo 90 de la Constitución Política para señalar que la acción de repetición es una acción de carácter constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 90, que es la norma que define el derrotero de responsabilidad del Estado, establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces, el tema de responsabilidad es así, y a su vez el artículo 90 define que en el evento en que pueda ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de estos daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, el Estado tiene la responsabilidad, o sea, la entidad pública deberá repetir en contra de ese agente que haya generado esa conducta dolosa o gravemente culposa. Entonces, habían muchos críticos a la acción de repetición. No, que la acción de repetición es efectiva, que la acción de repetición presenta problemas, que por qué no la reformamos, que por qué no la eliminamos del ordenamiento jurídico. Pero pues el tema es que esta es una acción de carácter constitucional y pues esto no es posible. Como les decía, pues es una norma constitucional, hablamos de Constitución de 1991, y pues resulta que solo hasta 10 años después el tema fue elevado a nivel legal, ¿sí? Pues, se requería hacer un tema constitucional, su desarrollo necesariamente debía ser legal, y pues solo hasta el 2001 se expide la ley 678, la cual pues define la acción de repetición, fija su objeto, sus requisitos, su competencia, etcétera, etcétera. Entonces, la procedencia de la acción de repetición, los requisitos para que proceda una acción de repetición no fueron reformadas por la ley 25. Esto sigue siendo los mismos que se habían determinado en la ley 678 de 2001. Entonces, ¿cuándo procede la acción de repetición? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas veces las entidades se complican, ¿sí? Entonces las entidades se complican al analizar las acciones de repetición y le dan vueltas cuando todo en realidad está contenido en ese artículo 2 de la ley 678 que nos define y nos explica cuándo procede una acción de repetición. Entonces, la acción de repetición procede cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento indemnizatorio. Primer requisito, un reconocimiento indemnizatorio necesariamente involucra la noción de daño. Eso significa que el Estado ha debido dañar a un tercero y pues por lo tanto esto ha generado una indemnización. Entonces a veces me preguntan, oiga doctora, una acción de repetición por una multa, no, una acción de repetición por una sanción, no, ¿sí? Entonces es necesariamente requerimos para que proceda la acción de repetición un reconocimiento indemnizatorio, pero la ley no lo sigue acotando, luego nos dice que ese reconocimiento indemnizatorio es con ocasión de una condena, una conciliación u otra forma de terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público.
Entonces, ese reconocimiento indemnizatorio debe estar en un documento especial. O sea, no es un reconocimiento indemnizatorio, bueno, aunque no sería lo natural y lo regular que esté en un acto administrativo, pero necesariamente debemos revisar cuál es el instrumento en el cual encontramos ese reconocimiento indemnizatorio. Entonces, puede estar en una condena, lo cual significa una sentencia judicial, ¿sí? Una conciliación, un acta de conciliación, un contrato de transacción, un laudo arbitral, ¿sí? Los medios alternativos de resolución de conflictos. Entonces, doctores, es importante que cuando tengamos estos temas y los vamos a revisar, lo primero que identifiquemos es si tenemos uno de estos instrumentos en las manos. Tenemos una sentencia, tenemos un acta de conciliación, tenemos un laudo arbitral. Es lo primero que debemos revisar cuando vamos a estudiar la acción de repetición. Luego, pues, ¿qué vamos a buscar? Si en esa sentencia hay un reconocimiento indemnizatorio, porque hay sentencias en las cuales no hay reconocimientos indemnizatorios. Por ejemplo, soy un ejemplo, una acción de cumplimiento. La sentencia de una acción de cumplimiento, pues, es una orden de cumplir con determinada norma, ¿sí? O una sentencia en virtud de una acción popular, pues una protección a un derecho colectivo, más no un reconocimiento indemnizatorio. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en un segundo plano. Luego la ley sigue acotando el tema y nos dice que tiene que ser consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa. Eso ya lo profundizaremos a continuación cuando revisemos los artículos 5 y 6 de la ley, que sí fueron reformados por la ley 2195, de una manera muy importante y con la que tenemos que tener mucho cuidado. Nuevamente, la ley continúa reduciendo el espectro y nos dice que esa conducta dolosa gravemente culposa no puede ser desplegada por cualquiera, sino que tiene que haber sido desplegada por un servidor o exservidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas. Entonces, nos importa que se trate de una acción de un agente del Estado, ¿sí? Sea servidor o sea particular, pero que esté en ejercicio de esas funciones públicas. El parágrafo de ese artículo también nos dice, por ejemplo, que el asesor en contratación, el contratista de obra pública, el interventor, se tienen como particulares en ejercicio de funciones públicas. Entonces, estos son los requisitos de la acción de repetición cuando yo voy a presentar una acción de repetición. La acción de repetición es posterior a la, por ejemplo, cuando hablamos de procesos judiciales, es posterior a la sentencia, pero puede ocurrir, y es otro mecanismo que plantea la ley, que en el proceso de responsabilidad originario se utilice una herramienta que se llama el llamamiento en garantía con fines de repetición. Esta es otra herramienta que se tiene para formular la pretensión de repetición. ¿Y qué significa este llamamiento en garantía? Que dentro de los procesos de responsabilidad del Estado, y nos lo plantea la ley textualmente, relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad de restablecimiento del derecho, la entidad pública o el Ministerio Público puedan solicitar el llamamiento en garantía del agente público. Sin embargo, aquí sí hubo una reforma importante. ¿Por qué? Porque antes se establecía que se requería demostrar o traer al menos una prueba sumaria de que se había actuado con dolo o culpa grave. Entonces, los abogados de las entidades siempre me decían, no, pero es que yo no voy a formular el llamamiento en garantía, porque el llamamiento en garantía es un reconocimiento de responsabilidad. Pues yo también pensaba lo mismo. Mientras estuve trabajando con entidades públicas en defensa jurídica, jamás formulé un llamamiento en garantía, porque si me decían, aporte prueba de dolo o culpa grave, así sea sumaria, pues es como si yo estuviera diciendo, oiga, sí ocurrió. Además que la norma más adelante me decía, si usted formula las excepciones de causa extraña, caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, usted no puede formular el llamamiento en garantía. Entonces, como, pues no, pues eran excepciones que obviamente yo iba a formular. Ahora la ley, la intención que se tuvo en la reforma, y aunque ustedes no lo crean, es facilitar el ejercicio de la pretensión para las entidades, pero además ayudar también a los servidores públicos que se puedan ver
incursos en estas pretensiones de repetición. ¿Por qué les digo esto? Ustedes me dirán, no, pero eso no es así, eso no es posible. No, esto sí es así. ¿Por qué? Porque cuando se ejerce la acción de repetición normalmente llega después del proceso de responsabilidad. Y un proceso de responsabilidad, ¿cuánto puede durar, doctores? Estamos hablando de términos de 10 años, 15 años, ¿sí? Entonces luego, hasta que la entidad paga, luego presenta la acción, pueden pasar entre 15 y 20 años y ¡pum!, le llega al servidor público la acción de repetición, cuando él ya no tiene ni idea ni se acuerda de qué fue lo que hizo. Entonces, por eso el llamamiento en garantía resulta ser más beneficioso para los servidores públicos que se puedan ver involucrados en estas situaciones. ¿Por qué? Porque tiene el tema fresco, se puede defender. La idea es que el abogado que llama en garantía y el servidor hagan un frente común para defenderse de la pretensión en contra de la entidad. ¿Quién mejor para defenderse que el mismo servidor? Además que no va a ser el servidor solito, porque hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y que pasa mucho en las acciones de repetición. Las acciones de repetición van formuladas en contra de un solo servidor, como si la administración fuera de una persona sola. No, la administración es de varios. Entonces, un acto administrativo, por ejemplo, un acto administrativo, intervienen varias personas. El que lo proyecta, el que lo revisa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se enfrentan a la pretensión de repetición, deben revisar quiénes son todos los involucrados y presentar, y pues en este caso que estamos hablando de llamamiento en garantía, pues llamarlos en garantía a todos, porque corresponde al juez determinar las responsabilidades si llega a haber lugar a ellas, pero es muy posible que no haya lugar a ninguna responsabilidad, ¿sí? Y pues ustedes, de paso, apoyan a ese servidor público para que no le llegue la acción de repetición cuando el servidor público ya probablemente ni siquiera sea servidor público, o a sus herederos, porque acuérdense que el Consejo de Estado ha dicho que la acción de repetición por tener carácter patrimonial se puede formular en contra de los herederos. Entonces el tema está así, ¿no? El tema está de esa manera. El llamamiento en garantía es una herramienta que facilita la pretensión de repetición, que ahora ya no involucra un reconocimiento de responsabilidad porque la ley cambió y ahora dice que solamente se requiere identificar a la gente como aquel que desplegó la acción o omisión. ¿Sí? Eso es todo. Decir, fulano de tal fue el que firmó el acto administrativo. Por eso lo llamo aquí a este proceso. Ya no tengo que decir, es que él pudo haber actuado con dolo, culpa grave. No, yo ya no tengo que decir nada de eso. Yo ahora simplemente tengo que decir, pues yo tengo que decir que pues ese fue la gente que desplegó la conducta, eso es todo lo que tengo que decir. Entonces, pues nosotros sí estamos tratando de promover el ejercicio de llamamiento en garantía, hace mucho más fácil las cosas, además es más barato porque es en el mismo proceso, entonces yo no tengo que tener ahí después otro abogado, gastar recursos en un nuevo proceso, además que se vale de las mismas pruebas, que es, digamos, la razón por la cual se pierden la mayoría de las acciones de repetición, porque van sin pruebas y los jueces, a pesar de que uno le diga, es que hay una presunción, los jueces les van a pedir pruebas. ¿Sí? Desde la experiencia y la revisión de muchos fallos de acción de repetición, porque aquí hicimos un estudio, se tiene ese resultado, o sea, que faltan pruebas. ¿Sí? Entonces, este camino les ahorra muchísimo a las entidades públicas, pero pues el tema es que no es obligatorio. Que la vez pasada me preguntaban otra entidad, ¿y si yo no llamo en garantía, eso significa una nulidad por no haber llamado en garantía funcional? No, podrá, la norma dice podrá, miren, ahí lo dice textualmente, la entidad pública directamente perjudicada al Ministerio Público podrán, no es obligatorio, pero si ustedes lo revisan y lo analizan, es el mejor camino que se puede tomar, más que la acción de repetición con todos sus requisitos. Además que se quitan el problema del requisito del pago, que si no puedo pagar, que si no tengo el presupuesto para pagar, que se me venció, que el disciplinario, que el fiscal, o sea, los beneficios del llamamiento en garantía son miles. El llamamiento en garantía no es obligatorio dentro del proceso de responsabilidad. En cambio, sí es obligatorio interponer la acción de repetición cuando se haya realizado el pago de una condena. O sea, una vez hay una condena, usted tiene el deber de ¿qué? De pagarla. Y una vez usted paga, usted tiene el deber de interponer la acción de repetición.
¿Qué pasa si usted no interpone la acción de repetición? Esto constituye una falta disciplinaria. Aquí también hubo una reforma en este punto, porque anteriormente la ley decía falta disciplinaria constitutiva en destitución. Ahora la ley dice que es falta disciplinaria, que será gravable conforme lo dispuesto en el Código Disciplinario. Entonces, pues la cosa ya se va a la graduación de las faltas del Código Disciplinario sin imponer directamente la destitución. Entremos en las definiciones y presunciones de dolo y culpa grave. Entonces, la conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. Un minuto, por favor. Entonces, el agente quiere la realización de ese hecho que es ajeno a los fines del Estado, recuerden los fines del Estado, servir a la comunidad, el interés general, etcétera, etcétera. Entonces, luego la ley nos define unas presunciones, desde luego de hecho, desvirtuables, ¿sí? Y nos dice en el numeral primero la siguiente, que es la que a mí me ha generado como mucho escozor, que el acto administrativo haya sido declarado nulo y enumera los siguientes vicios. Primero, desviación de poder, normal, porque la desviación de poder es el vicio más grave en el cual pues un agente emite un acto administrativo que beneficia, que lo beneficia a sí mismo, beneficia a un tercero, pero no beneficia al interés general. La indebida motivación, si ya no me suena tanto, porque indebida motivación puede ser una interpretación de la ley de actores. Y eso pues ya preocupa un poquito. La falta de motivación, bueno, entonces aquí uno dice, bueno, un acto administrativo al que le falte la motivación completamente, pues terrible. Pero si le falta un pedacito de pronto por una omisión pequeñita. Falsa motivación, lo mismo, o sea, pues, falsa motivación es como una, atiende al tema fáctico, ¿no? Que se hayan tenido en cuenta hechos que no estaban, ¿no? Entonces pueden haber ahí ciertas omisiones pequeñas. Esos son temas que nos generan duda, doctores, o sea, que ahorita ponen un poco complicado el estudio de la acción de repetición, pues tendrán que sentarse ustedes, y ya es deber de ustedes y de la interpretación responsable de las entidades y del comité de conciliación, determinar cuándo se presentan estos vicios, desde luego partiendo de dónde, pues de la sentencia. La sentencia les dirá cuál es el vicio por el cual declara nulo un acto administrativo. Pero también les corresponderá a ustedes graduar si efectivamente, cuando una sentencia habla de uno de estos vicios de nulidad, estamos frente a una conducta dolosa, ¿sí? Y que pues obligue a presentar la demanda porque se encuentra en ese momento probada una de las presunciones que están aquí señaladas. Entonces, todo eso es nuevo, se estableció en el numeral primero del artículo 5º, que habla de el dolo. La segunda presunción es haber sido penal o disciplinariamente responsable, normal, es algo natural. Es claro que pues esto puede dar para una presunción. Haber expedido la resolución en la autosentencia contraria al derecho en proceso judicial también presupone la existencia o de una sentencia penal o de una sentencia por error judicial, ¿sí? Y obrar con desviación de poder, pues aquí lo tenemos que entender que será para los casos distintos a los actos administrativos, por ejemplo, operaciones o hechos administrativos que se hayan desplegado, pues buscando la satisfacción de un interés particular o privado y no el interés general. Entonces, estas son las presunciones de hecho, pueden ser desvirtuadas. Y bueno, aquí quiero tocar un punto que es muy relevante, doctores, porque uno creería, y digamos, si yo fuera juez, lo haría de esa manera. Si en la sentencia me hablan textualmente de una de estas situaciones fácticas, eso sería suficiente para demostrar la presunción y que le corresponda al demandado desvirtuar la misma. Sin embargo, eso no es lo que ocurre en los despachos judiciales. ¿Qué dicen los despachos judiciales? La sentencia
nunca puede ser única prueba en las acciones de repetición. ¿Sí? Si ustedes se van solo con la sentencia, van a perder. Entonces, ¿qué han dicho? No, es que ni siquiera cuando se nombra la presunción usted tiene que probarla, tiene que construirla con pruebas y la sentencia no puede ser única prueba para construir la presunción. Entonces, pues lleve la mayor cantidad de pruebas que pueda. Arranque por trasladar el proceso de responsabilidad originario. Traslade, pida la prueba trasladada. Busque cómo ratificar la mayoría de los testimonios que tenga ahí. Aporte prueba documental que tenga a la mano. ¿Que es difícil? Claro que es difícil, porque lo que les decía, las acciones de repetición se presentan 10, 15, 20 años después de que haya ocurrido el hecho que generó la responsabilidad. Dificilísimo, sí, pero los jueces están exigiendo pruebas. Esa es la realidad. Los jueces no están encontrando probados los presupuestos de la acción de repetición y, a mi juicio, no están aplicando correctamente las presunciones, sino que ellos dicen, no, la pretensión tiene que construirse y la pretensión se construye con pruebas. Entonces, mucho cuidado con eso. Lleven pruebas porque la sentencia no es prueba suficiente para edificar una acción de repetición. Ahora, ¿cuándo la conducta es gravemente culposa? Aquí también hubo una reforma. La reforma estableció, se presumirá que la conducta de la agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Doctores, eso es prácticamente todo lo que pueda llevar a una falla del servicio. Y pues esto antes era la definición de conducta culposa, de gravemente culposa, ahora se presume, o sea, y ya no nos trae, antes nos traía unos supuestos fácticos de presunción, ahora solamente trae esta presunción general dentro de la que si usted quiere puede acomodar prácticamente todo, va a tener que usted entrar a jugar con si la infracción fue directa o la infracción fue indirecta, o si había una excusa válida y necesaria, o sea, ahora los estudios de repetición, doctor, esto significa más trabajo para los comités de conciliación, más trabajo para los abogados que hacen las fichas, porque sí, efectivamente el estudio, para usted decir que no procede una acción de repetición, el estudio es grueso. El estudio es denso porque hay que entrar a mirar, bueno, entonces si hubo una infracción, o sea, pues normalmente siempre que se condena una entidad pública por una falla del servicio hay una infracción a una ley, al menos, ¿sí? Hay una infracción de un deber. Entonces usted tiene que entrar a explicar si esa infracción fue directa o fue indirecta, o si esa infracción encuentra una excusa, ¿sí? Encuentra alguna excusa dentro de las circunstancias humanas normales, por ejemplo, excusas por las que muchas veces se han salvado servidores de acciones de repetición, ¿no? Pues la carga excesiva de trabajo. ¿No? Este pobre señor tenía a su cargo, hace poco me hablaban de un caso, de personas que están supervisando 150 contratistas, pues, hombre, olvídese, ¿sí? Entonces vamos a tener que entrar a revisar esos asuntos de manera muy particularizada. La seriedad de los estudios de repetición va a ser gruesa, porque si no, pues ya ustedes saben que esto lo revisa control interno, que esto lo revisa Contraloría. Si Contraloría encuentra que una acción de repetición no se presentó, puede abrir ahí el proceso de responsabilidad fiscal, donde ya pueden entrar a responder los miembros del comité por haber tomado esas decisiones. ¿Sí? Esto se va complementando y se va moviendo. Y es importante que tengamos en cuenta pues todas esas implicaciones, ¿no? Yo les cuento que este tema, la verdad, fue reformado ya en el Congreso. Nunca se tuvo la intención de reformar las presunciones de culpa y de dolo, no se tuvo la intención, pero pues se hizo como para hacerlas más severas, debido a que se trataba de una ley anticorrupción, se hizo así en el Congreso y lo pensaron de esa manera, pero pues la verdad es que quedó bastante amplio y pues ahora significa un estudio y un esfuerzo adicional para los abogados que realizan
el estudio de las acciones de repetición. Bueno, hablemos de la competencia. La competencia es algo que no se modificó en la nueva ley. El competente sigue siendo el juez del proceso de responsabilidad originario cuando se trata de procesos contenciosos. Cuando no se trata de procesos contenciosos, porque por ejemplo en procesos laborales a través de la solidaridad terminan entidades públicas vinculadas, en procesos civiles por títulos valores, por ejemplo, en otro tipo de acciones civiles, estos temas de servidumbre, estos temas de posesión, también puede terminar allí una entidad pública. Entonces allí la competencia pues se determinará por el tema de la cuantía, conforme a los criterios del CEPACA, y pues existen también unos servidores aforados cuya competencia será del Consejo de Estado, donde hubo una modificación anterior a 2195 y se habló de la doble conformidad. Entonces, cuando se trata de funcionario aforado, conocerá en primera instancia la sala de lo contencioso administrativo si el fallo es contrario al repetido y a favor del Estado. Si no lo es, y si ese fallo es a favor del repetido, conoce en única instancia. ¿Listo? Y en segunda instancia, cuando el fallo es contrario al repetido, conoce la sala plena. Lo mismo pasa con los consejeros de Estado que sean sujetos a una acción de repetición. En única instancia conoce la Corte Suprema de Justicia cuando el fallo sea a favor de ellos, y en primera instancia la sala civil, y en segunda la sala plena de la Corte cuando el fallo sea contrario al repetido. Acá hay un tema importante porque aquí vamos a hablar de un primer término. Y hay que tener en cuenta que las acciones de repetición, manejan dos términos absolutamente diferenciables que no podemos mezclar y que el uno no se relaciona con el otro. El término administrativo o prescriptivo que da una orden o un deber, que es el término, el término que tienen las entidades para presentar la acción de repetición desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Entonces, la ley dice, después del pago, usted tiene 6 meses para presentar la acción de repetición. Este no es un término judicial, no es el término de caducidad, ¿sí? Si usted después de los 6 meses va a presentar la acción, el juez se la va a tramitar. El tema es que este es un término que tiene unas consecuencias diferentes. ¿Consecuencias como cuáles? Consecuencias disciplinarias, consecuencias fiscales y la posible pérdida de competencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que la posible pérdida de competencia? Porque pasados los 6 meses puede aparecer el Ministerio Público o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a presentar la acción de repetición. Si así lo considera, le puede decir, usted ya no la presentó, bueno, véngala para acá, yo la presento. Pero entonces una vez una entidad me decía, no, súper, le voy a mandar todas mis acciones de repetición. Y yo le decía, sí, usted me las quiere mandar. Si usted me las manda, yo lo mando a Procuraduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestro deber, o sea, cuando alguien no inicia la acción de repetición de nuestros 6 meses, dentro de los 6 meses, es nuestro deber ponerlo en conocimiento en la Procuraduría, y eso es una falta disciplinaria, como les dije anteriormente. Entonces, el término de los 6 meses es para eso, porque ese es el deber administrativo, es un término administrativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de este término de 6 meses. Ese término de 6 meses tiene como consecuencia la falta disciplinaria, que se revise la conducta del comité por parte de la Contraloría, que la agencia o el Ministerio Público tome la competencia y que estos a su vez pues pongan en conocimiento a la autoridad disciplinaria para que proceda, ¿no? Y pues ya saben que el asunto disciplinario recae sobre el representante legal, ¿sí? Sobre la cabeza de la entidad, el asunto disciplinario, ¿no? Pero ahí puede descender, puede caer, recaer también sobre los miembros del comité, o sea, es un tema muy serio, es un tema muy complejo. Nosotros hicimos un estudio, le preguntamos el año pasado a la Procuraduría cuántas investigaciones disciplinarias tenía abiertas por este concepto, que creíamos que no eran tantas, pero no, sí son bastantes, sobre todo a nivel territorial, algunas entidades del orden nacional. Entonces sí es un tema de cuidado y de tener en cuenta que ese término de los 6 meses es para eso, pero no se puede confundir con el término de caducidad, que antes era de 2 años, a los de 5 años, a partir de cierto término, ya eso
lo hablaremos a continuación, porque digamos que creo que el tema de la caducidad de la acción de repetición es el tema más complejo que tiene el ejercicio de la acción. Por eso les digo que les recomiendo el llamamiento en garantía con fines de repetición y se quitan todo ese problema. Bueno, entonces aquí decimos que es a partir del pago, ¿no? Que se generan esos 6 meses. Si no hay, y pues nos dice que pago total o pago de la última cuota, ¿no? Entonces, a veces las entidades pues simplemente hacen pagos parciales, no pagan totalmente, van alargando ese término de los 6 meses, porque nos dice pago total o pago de la última cuota. Pero, ¿qué pasa con los pagos parciales? Y ahí sí me voy otra vez a la esfera judicial. ¿Qué pasa si dentro del término de caducidad de la acción yo no alcancé a pagar el total de la condena? Entonces, como lo preceptúa la ley decía, si usted no tiene pago total de la obligación, usted no puede presentar la acción de repetición. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya en línea, lo viene ya diciendo hace muchos años, ha reconocido que es posible presentar la acción de repetición por pagos parciales que se hayan realizado. Si usted no alcanzó a pagar antes de que se le venciera el término de caducidad, pues usted podrá reclamar por el pago parcial que haya efectuado. Entonces, esto es importante porque muchas veces puede pasar eso. Si alcanzó a hacer unos pagos, pues usted ya ve que se le avisora el término de caducidad, meta su acción de repetición antes de que le caduque por la totalidad y al menos trate de recuperar esa parte. La cuantía, ¿cómo se determina? En el momento que ustedes vayan a formular la acción, van a determinar el valor total y neto de la condena impuesta más el valor de las costas y las agencias en derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta, yo no le puedo cobrar al repetido inicial, es decir, al que con su conducta generó esa condena, los intereses que se generen. Esos yo no se los puedo cobrar a esa persona porque esos intereses no son su responsabilidad. Que la entidad se demore, pues qué culpa de él. Él no tiene ninguna responsabilidad sobre la demora de la entidad en el pago. Sin embargo, puede pasar ¿qué? Puede pasar que la entidad se demore, esto llegue a un proceso ejecutivo y haya una sentencia o un auto de seguir adelante con la ejecución. ¿Sí? Una condena ahí sí en intereses. Si existe esa condena en intereses, ahí sí hay un deber nuevamente de analizar la acción de repetición, pero no en contra del repetido originario, ¿sí? Del que con su conducta generó la condena, sino en contra de los servidores públicos que con su conducta generaron la demora en el pago. Entonces voy a entrar a revisar qué hubo los jurídicos porque se demoraron haciendo la resolución, qué pasó el financiero, por qué se demoró en pagar, por qué no se consiguieron los recursos, de quién es la responsabilidad de esa situación y por qué no se pagó a tiempo y se generaron unos intereses tan grandes. Y un proceso ejecutivo, ¿no? ¿Cuál es el trámite de la acción de repetición? La acción de repetición se tramitará de acuerdo con el procedimiento ordinario previsto en el CEPACA para las acciones de reparación. Entonces, ahora sí entremos en el tema de la caducidad. El tema de la caducidad es una historia, doctores, y yo he encontrado que la manera más eficiente de poderlo explicar y de llegar a ustedes con estas explicaciones a través de la historia de cómo se fue moviendo este tema. Entonces, cuando se expidió la ley 678, se habló de una caducidad de 2 años, 2 años a partir del pago. Así sencillito lo decía la ley. Entonces, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad de esta norma y dijo, oiga, si yo lo dejo, digo, 2 años a partir del pago, entonces este término va a quedar sujeto a que la entidad pues pague. Entonces, será cuando la entidad quiera. Y este término va a quedar abierto para los pobres servidores públicos. Entonces, tras de que el servidor público queda expuesto ahí a que se adelante todo un proceso de responsabilidad. 10 años. ¿Sí? Y luego de eso, además, queda ahí sujeto a que la entidad quiera pagar. Hay entidades que se están demorando 5, 6, 7 años en pagar. Entonces, imagínense. 20 años, 25, 30 años ahí pueden pasar hasta que, ay, hola, la acción de repetición y ya el pobre señor ya pensionado, tranquilo, asoleándose en Anapoima. Entonces, no, la Corte Constitucional hizo esa reflexión y dijo, no, esto no puede ser así, esto no puede quedar abierto a la discrecionalidad de la entidad al momento en que la entidad quiera hacer el pago. No, vamos a establecerle un tiempo límite.
el tiempo límite que se tiene para hacer ese pago, pues determinan ese tiempo, era el decreto 01, el famoso Código Contencioso Administrativo, que establecía que para pagar una sentencia se tenían 18 meses. Se dijo, se adoptará ese término de 18 meses como el término máximo para hacer el pago. Entonces, el término de caducidad de la acción de repetición, que es de 2 años, se contará a partir del pago, siempre y cuando el pago se haya realizado dentro de los 18 meses que se tienen para pagar sentencia. Si el pago se realizó después, el término de caducidad empezará a contar a partir del mes 18. Punto. Así quedó el tema. Pero en 2011 se reformó ese Código Contencioso Administrativo, pasó a llamarse Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y esa ley dijo en su artículo de transición y vigencias, dijo lo siguiente: los procesos iniciados y tramitados en virtud del decreto 01 del 84 van a seguir con esa norma, es decir, con el CCA. Los procesos que se inicien después de la expedición de esta ley van a iniciar con esta nueva norma. Esa fue la transición que estableció la ley 1437. Entonces, eso tiene un significado muy importante, mis queridos doctores. ¿Por qué? Porque la ley 1437 cambió el término para pagar sentencias y dijo, las entidades públicas, en el 192, dice, tendrán 10 meses para pagar las sentencias. Entonces, eso es relevante. ¿Por qué? Porque resulta, y sobre todo ustedes que son un ministerio y deben tener varios procesos en el Consejo de Estado, el Consejo de Estado, sobre todo, no voy a decir que en tribunales no pase porque por ahí he pescado una que otra, todavía hay procesos que se están tramitando con el decreto 01, con el Código Contencioso Administrativo. ¿Eso qué significa? Que si sale una sentencia con el decreto 01 del 84, pues entonces ustedes no tienen 10 meses para pagarla, sino 18 meses para pagarla. Y la caducidad de la acción de repetición se cuenta diferente. Se cuenta a partir del mes 18 y no a partir del mes 10. Entonces, ese es el ejercicio que debemos llegar a hacer cuando tenemos una condena y tenemos un pago de una condena más bien. Ir a revisar la sentencia, porque yo sé, y ha sido mi caso muchas veces, me llegan los procesos ya al despacho para fallo y ya cuando me llega la sentencia ya me tocó pagar la sentencia y yo ese proceso ni lo conocí, no tengo ni idea de qué es. Entonces pues me toca coger la sentencia y revisar cuál es la norma procesal que se le aplicó a esa sentencia. ¿Sí? Entonces yo tengo que entrar a revisar esto. Ah, no, se le aplicó decreto 01, listo, aquí la acción de repetición me cuenta diferente. No, se le aplicó ley 1437, listo, entonces cuento a partir de los 10 meses. Pero no les he contado el gran punto, el término de caducidad. ¿Cuál es? Entonces, les he contado a partir de qué fecha debo contarlo, el término de caducidad. Pero el término de caducidad ahora cambió también. Entonces, con la reforma en 2195, el término pasó a ser de 2 años a 5 años. Y ahí sí debo decir que nosotros pues fuimos bastante fuertes en pedir que así fuera. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras entidades públicas se están demorando en pagar sentencias y que las acciones de repetición se están perdiendo por caducidad en una cifra gravosa. ¿Sí? Entonces nosotros pues conociendo esto, viendo que el recurso se estaba quedando desprotegido, pues dijimos no, el término de caducidad, además había una explicación, y es que si el término de responsabilidad fiscal, si el término de la acción disciplinaria, incluso el término de la acción disciplinaria puede ser hasta de 10 años, pero en acciones disciplinarias normales y en fiscales normales es de 5 años, ¿por qué la acción de repetición solo 2 años? No, pues la acción de repetición también 5 años. Y así se determinó. Sin embargo, doctores, el tema se complicó un poco más y era lo justo que así fuera, así sea un poquito engorroso y signifique un estudio muy particularizado de caducidad cada vez que un abogado tome un caso. Y es que estableció también una transición.
Y dijo la ley 2195, este término de caducidad de 5 años solamente operará para las sentencias ejecutoriadas después de la expedición de esta ley. Esta ley se expidió el 18 de enero de 2022. No se les olvide esa fecha. Todas las sentencias que se ejecutoriaron, ¿no? No que se emitieron, porque una cosa es que una sentencia se emita, pero acuérdense que ustedes le pueden interponer aclaración o adición, porque la corrección no interrumpe la ejecutoria de la sentencia, ¿no? Solamente la aclaración y la adición. Entonces usted le puede interponer aclaración o adición a una sentencia y la sentencia no se ejecutoria hasta que se resuelva la aclaración o la adición, ¿sí? O puede ser que la sentencia haya salido el 17 y pues haya cobrado ejecutoria 3 días después, el 20. ¿Listo? Entonces, es ese tipo de situaciones, o sea, la palabra clave es ejecutoriadas. Sentencias ejecutoriadas después del 18 de enero de 2022, la caducidad de la acción de repetición para esas sentencias es de 5 años. Para todas aquellas, no, que es que se me ejecutorió el 17, lo siento, su caducidad es de 2 años. Habrán casos, seguro así es. Entonces, ahí sí, la caducidad es de 2 años para todas las sentencias que cobraron ejecutoria con anterioridad al 18 de enero y para ambos casos la caducidad se contará según la norma procesal aplicable, ¿sí? A partir de cuándo se cuenta. Entonces, ese es el punto con esa cuestión. La proporcionalidad de la condena. Entonces, yo ahorita les decía, ustedes pueden, y es la idea que así lo hagan, involucrar a todos los actores que hayan desplegado una conducta dolosa o gravemente culposa para el resultado, pues, lesivo que generó una condena en contra del Estado. Ustedes pueden hacerlo, o sea, pueden, y es la idea que lo hagan, que identifiquen a todas estas personas, pero no es su deber identificar el porcentaje de su participación, ¿no? Es su deber narrar cómo ocurrieron las cosas. Por ejemplo, fulano de tal estudió el tema, no sé qué, proyecto del acto administrativo, él determinó que sí procedía a tal medida, no sé qué, el señor fulano de tal fue el que revisó el acto administrativo, finalmente este acto administrativo fue firmado por el señor, ¿listo? Ustedes hacen una narración de los hechos como ocurrieron, pero la graduación de la participación le corresponde al juez del caso. ¿Listo? El juez al momento de condenar deberá condenar proporcionalmente según la participación de cada uno de los agentes. Finalmente, contarles que en materia de medidas cautelares también hubo unos cambios importantes. Antes establecía que para solicitar las medidas cautelares se requería prestar caución, ya no se requiere prestar caución, pero eso no significa que vamos a ir pidiendo medidas cautelares, no. Si ustedes no tienen una acción de repetición fuerte, tal vez lo mejor sea que no las pidan. ¿Por qué? Porque eso puede generar un daño y un daño por el cual va a terminar respondiendo el Estado y podría terminar en una nueva acción de repetición. Entonces, mejor eviten solicitar medidas cautelares si no tienen una acción de repetición fuerte, si su medida cautelar no cumple con los requisitos, porque acuérdense, esto es una medida cautelar en un proceso contencioso administrativo, por lo tanto, tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el CEPACA. Tiene que haber una apariencia o buen derecho, tiene que haber un peligro en la mora, ¿sí? Y esto tiene que estar bien justificado y ustedes lo deben solicitar de esa manera. Entonces, la responsabilidad en la solicitud de medidas cautelares sigue existiendo y más ahora porque pues ya no hay caución. Lo que pasa es que la caución era un límite muy grande para las entidades, porque las entidades no tenían un rubro, o sea, una cosa tan sencilla, pero era muy cierta. Y durante los 20 años de ejercicio de la acción de repetición, estaba ese problema. No, es que yo no pido medidas cautelares porque no tengo rubro para pagar la caución. Y así me contaban todo el tiempo. Yo, oiga, ¿usted pide medidas cautelares? No, yo no tengo rubro para pagar esa caución, entonces yo no la pido. Entonces, ahora pues ya no tienen ese límite, pero pues sí tendrán que revisar su caso para saber si tienen un caso fuerte, en el que estén convencidos y puedan pedir una medida cautelar. Se aclaró que es posible el embargo de salarios, finalmente pues, y puede sonar un poco cruel y desafortunado, pero así lo es, los servidores públicos lo que tienen para responder pues es su salario, ¿no? Entonces el embargo de salarios ahora está expresamente contemplado como una medida cautelar. Siguen también las posibilidades de embargos de bienes sujetos a registro y otros bienes. Por otro lado, hay dos normas muy importantes, la norma de la conciliación y la norma de los acuerdos de pago.
La norma de la conciliación hace referencia a que dentro del proceso de acción de repetición es posible realizar una conciliación, pero no es una conciliación cualquiera como las conciliaciones que existen en los procesos, sino que aquí hay posibilidad de descuentos, ¿sí? Entonces, si la persona pues se allana las pretensiones, podrá acceder a descuentos hasta de un 60%. Entonces, son descuentos importantes, doctores. Son descuentos bastante importantes en materia de conciliación y también en materia de acuerdo de pago. Estos son relativos, ustedes podrán identificar la norma es precisa y explicativa de cómo son estos descuentos. Están unidos o enlazados con el salario que perciba el servidor público, entonces si tiene un salario de menos de 10 salarios mínimos, podrá acceder a un descuento del 60%, y así progresivamente según la cantidad de salarios mínimos que gane. Lo mismo ocurre con los acuerdos de pago. Lo que pasa es que los acuerdos de pago son diferentes porque ya es cuando ya tenemos una sentencia de repetición o una sentencia de llamamiento en garantía, pues podemos hacer un acuerdo de pago con ese servidor público para decirle, listo, pague esta cuantía, pague de esta manera, y se le puede hacer incluso condonación de intereses en los acuerdos de pago. Entonces, estas son normas que tenían que quedar en una ley obligatoriamente para que se pudiera autorizar esas condonaciones, ¿no? Porque ustedes saben que pues, las condonaciones están prohibidas, salvo que por ley se habilite. Entonces así quedó nuestra querida reforma, doctores, quedó de esa manera. Eso era lo que tenía que contarles. Hay dificultades, hay, digamos que exigencias nuevas, sobre todo para los abogados que estudian el caso. Hay una elevación del nivel de responsabilidad al momento de estudiar los casos de repetición, tanto por el abogado como por el comité de conciliación. Pero pues hay que entender que la intención que tenía el legislador era pues ser más severo dado pues la desafortunada casuística que existe en nuestro país, y pues que la idea pues siempre es la protección del patrimonio público, mis queridos doctores. Entonces, dicho esto, ahora sí le pido a mis compañeros que me habiliten el espacio para preguntas y me les habiliten los micrófonos. No sé si me pueden avisar en qué momento ya estos quedan habilitados. Si ustedes quieren hacer una pregunta, levantan la mano, ahí tienen la opción de la manito. Ya están habilitados los micrófonos de todos, entonces no sé si tengan alguna pregunta, por favor levantan la mano. Listo, doctora Diana, cuénteme. Tienes que encender tu micrófono, encenderlo normal ahí con el botoncito. ¿No puedes ahí encender tu micrófono? ¿No enciende? Compañero Jefferson, Carolina, para permitir que hablen. ¿Cómo hago? No me deja. Ya lo estamos revisando. Listo. Ya lo están revisando y ya.
¿Listo, Caro? ¿O no es posible? No, es un tema ya de la doctora Diana. Ella te está haciendo la pregunta, ¿todas las reformas entran de manera inmediata salvo el tema de caducidad? Sí, Ya por parte de señora. nosotros habilitamos los micrófonos, pero ya es un tema ya de ellos. Ah, ok, ya es un tema ahí de la doctora Diana. Sí, doctora Diana, todas las reformas empiezan a operar, excepto el tema de caducidad que expresamente señala que es pero bueno, el tema de caducidad también, lo que pasa es que señala que es para las acciones para las sentencias ejecutoriadas después de la expedición de la ley, ¿sí? Entonces puntualiza que ese es el caso. El tema del pago parcial, según jurisprudencia, también permite el estudio, no solo si es viable la repetición. Esa pregunta sí no se la entiendo. Pero digamos que lo que dice la jurisprudencia en estos casos de pago parcial es que se puede presentar la acción y pues desde luego no se puede presentar la acción sin que se haga el estudio de la acción de repetición. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que yo pueda presentar una acción de repetición por un pago parcial? Que ya tenga cerca el término de caducidad, entonces yo hago el estudio, la llevo al comité, digo, vean, hay un pago parcial, pero la jurisprudencia me habilita. Voy a buscarle acá de una vez una sentencia para que la estudie y se la dejo acá en el chat. La jurisprudencia me habilita para presentar la acción de repetición. Entonces, yo sé que no tengo el pago total, pero tengo un pago parcial y ya se me avisora el término de caducidad. Doctora, Pero ¿me bueno, pues escucha? habla con... ¿Me escucha? ¿Doctora Sí, Estefanía? señora, Ah, perfecto, ya. ya me dejó habilitar. Sí, mi doctora, la segunda pregunta va encaminada al hecho de que hay casos en que tenemos pagos parciales, pero está el término la caducidad, de todos modos se llega a la conclusión de que no se cumplieron con todos los requisitos para poder repetir, pero sí podemos hacer los estudios con esos pagos Sí, parciales. claro, es exacto. Si ustedes ya ven que viene la caducidad, si ustedes ya ven que la caducidad viene, pues hagan el estudio. Y el estudio en el estudio se puede concluir que procede o no procede la repetición, ¿no? Aunque ahorita les cuento que la tienen bien compleja para decir que no procede una repetición. Las normas de doble y culpa grave ya están operando para todos los estudios, ¿no? Así, Entonces esa era la pregunta, sí señora. Nosotros veníamos, tengan o mucho se cuidado con venía eso. trabajando un tema que ya nosotros adoptamos como política y que fue un proceso de construcción jurisprudencial. Incluso tuvimos muchas sentencias que nos absolvieron, pero posteriormente ya la Corte Suprema nos fija el precedente y nos dice no tienen la razón y los vamos a condenar en estas condiciones. En ese momento nosotros adoptamos política, ¿verdad? Pero aún hay sentencias condenatorias que estaban o que vienen produciéndose y se vienen ejecutoriando, ¿no? Entonces, en esos Ujú. temas, pues el análisis de los nuevos presupuestos de doble culpa grave mmm, parten de un mismo presupuesto. O sea, en la realidad no nos cambia tanto el análisis en cuanto a que estamos analizando las mismas situaciones y conductas de quienes en su momento tomaron las decisiones, porque pues en su momento no había precedente, no había política y incluso teníamos decisiones a favor. Ujú, ok. No, pues sí, ahí ustedes hagan el estudio con lo que hay, con lo nuevo que preceptúa la ley, pero pues tal vez tengan que hacerlo más pormenorizado, ¿no? Desde cada una de las nociones y hacerlo como más específico para que no los vaya a molestar, sobre todo la Contraloría, que es la que revisa sus temas, que seguramente se hará más exigente. Entonces, por eso les decía, ahora los estudios tienen que ser más gruesitos. Listo, mi doctora Diana, ahí le dejé la sentencia sobre pago parcial, pero sí es lo Muchas conveniente hacer gracias, doctora. los Muchas gracias. estudios. Bueno, no sé si Doctora, yo alguien le más hacía tenga otra una pregunta. pregunta en el tema de costas. Costas, sí, Las señora. costas, el pago de costas se incluye dentro del estudio de repetición. Sí, las costas solitas, es que hay dos tipos de situaciones. A veces viene una condena por un valor, ¿sí? Y viene con costas. Entonces ahí la ley es específica y dice, la cuantía tiene en cuenta el valor neto de la condena más las costas, ¿sí?
pero no nos dijo nada respecto a aquellos procesos en los que solo hay costas. Entonces, pues nosotros aquí nos hemos como matado un poquito la cabeza para determinar si las costas pueden pueden constituir un reconocimiento indemnizatorio. Concluimos que sí, porque finalmente las costas corresponden a valores que pues paga la contraparte, el valor de agencias en derecho, pues un valor que se reconoce por el pago de abogado, y el valor de las expensas, que pues es un valor que tuvo que haber pagado también. Entonces pues finalmente se le ocasiona un daño, y ese daño pues deriva en una indemnización que se constituye en las costas. Un análisis que hicimos a grosso modo pues para la protección de ese recurso público, porque hay procesos que tienen costas grandísimas, a pesar de que no tienen condena neta. Entonces concluimos que sí era posible, si se cumplían los otros requisitos, ¿no? Pero que sí se podía tener las costas como un reconocimiento indemnizatorio, además porque la norma las reconoce como, cuando están sumadas al valor neto, las reconoce como parte de la cuantía. Entonces, pues adicional a eso, concluimos después de ese estudio, porque pues tuvimos que hacer como un estudio profundo de cada una de las nociones para saber si podían constituir una indemnización. Perfecto, doctora. Por último, doctora, para la agencia, ¿cuáles son los antecedentes básicos y necesarios para hacer un estudio de repetición? ¿Qué es lo mínimo que debemos tener para poder hacer un buen estudio de repetición en un proceso? Pues doctora, los presupuestos están en nuestras fichas que tenemos diseñados en el sistema COGI. Ahí está lo que dice el artículo 2. Es lo que dice el artículo 2, es que no es más. Usted no tiene que estudiar nada más. Lo que dice el artículo 2, tiene un reconocimiento indemnizatorio, tiene una sentencia, una conciliación, un laudo arbitral, otro medio alternativo de resolución de conflictos, tiene una conducta dolosa o gravemente culposa, tiene un servidor, un ex servidor público o un particular en cumplimiento de funciones públicas. Y para cada una de las cosas, pues tiene que haber una justificación. Reconocimiento indemnizatorio, sí, porque tal y tal cosa, tal, tal. Sentencia, sí, la sentencia emitida de tal fecha, no sé qué. El estudio más grueso está en el dolo y la culpa grave, donde usted va a tener que coger una por una de las presunciones para descartarlas, que es mi recomendación. Como está la cosa, como quedó ahora, que prácticamente todo es presunción, pues va a tener que coger una por una y descartarlas. Y finalmente, pues el tema de servidor y ex servidor público, que eso es otra cosa también importante que se me olvidó contarles. Se han caído acciones de repetición porque no aportan la certificación del servidor, de que trabajaba ahí, la prueba de que era servidor público. Esa es una prueba necesaria. Entonces, esa prueba hay que llevarla de una vez al estudio. Sí, de conformidad con la certificación tal, se determinó que el señor fulano de tal trabajó en la entidad tal, de tal fecha a tal fecha. ¿Sí? Lo mismo si es un contratista, tuvo contrato y su contrato tenía tales actividades que se podían constituir en ejercicio de funciones. Entonces, todos esos temas pues tienen que quedar ampliados, pero lo que dice el artículo 2 no es más. Bueno, señora, muchas gracias. Listo, mi doc. No sé si hayan más preguntas, creo que no. No, antes ustedes viernes 4 de la tarde poniéndome atención con este tema, que es como todo triste además. No, muchas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de viernes y un feliz puente. Y que estén muy Muchas bien. gracias, doctora Siempre por acá en la Estefanía. agencia a la Excelente orden. charla. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Para eso estamos. Y pues cualquier cosa que necesiten, ya saben, pueden acudir a nosotros. Acá les dejo el correo de asesoría legal, que ya ustedes lo conocen. Digamos, ya si tienen alguna consulta ya más particularizada sobre algún caso que tengan, repetición, cualquier otro tema que tengan pendiente. Bueno, recuerden que la agencia es su casa, y pues que siempre estaremos muy pendientes de ustedes en el ministerio. Que estén muy bien y Gracias, un doctora. feliz fin de semana. Hasta pronto. Lo mismo, mi doctora. Muchas gracias a la agencia, a ustedes muy amables. Hasta luego, mi doctora Dianita. Hasta luego.